En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Este es un escándalo en proceso. Todavía no sabemos cuál va a ser su final. Yo creo que hay bastante combustible como para que esto termine en una especie de incendio general de una administración que, como sabemos, es una administración de tipo colonial en la Argentina, que tiene un modelo en vigencia, que es un modelo que muchos critican por su crueldad, algunos criticamos por su crueldad y también porque tiene un rumbo que deja al país sin soberanía de ningún tipo. La deja sin soberanía energética, la deja sin soberanía sobre sus propios recursos, sin soberanía sanitaria, digamos, deja a un pueblo expuesto y a la intemperie en un mundo que, como ustedes saben, se está armando para defender lo que es clave en este sistema, que son los recursos naturales, la energía, y que necesita cada vez más energía. Este gobierno encaja perfecto en las demandas de este capitalismo global, porque es un gobierno que aplica sobre los sectores más vulnerables o descarga sobre los sectores más vulnerables toda la crisis, ¿sí? Y deja o protege o de alguna manera cubre, blinda a los poderes más concentrados de la economía. Este es el modelo, esta es la corrupción estructural del gobierno de Milei. Sacarle a los pobres para darle a los ricos es lo más corrupto que hay. Es lo más corrupto que hay. Sacarle a los discapacitados para hacer caja o para hacer fortuna es, ya diría, el Nobel de la corrupción. Este gobierno se ganó el Nobel de la corrupción con lo que está conociéndose. Pero uno dice, es un escándalo en proceso, y este escándalo en proceso creo que tiene todavía algunas alternativas, algunas instancias que vamos a tener que atravesar. Entre ellas, la reacción de los corruptos, la reacción de los coimeros tratando de zafar de la situación. Presentar la situación como si no fuera lo que es, al fin de cuentas. Un señor revelando que la hermana presidencial se lleva un pedazo, ¿sí? Un pedazo del presupuesto que está destinado a la discapacidad en la Argentina. Yo no sé si se lo lleva a la cartera, se lo lleva al Rolex, se lo lleva a la casa, no lo sé, eso lo está investigando la justicia, pero sí entiendo que sacarle, como decíamos recién hace un ratito, digamos, ¿no?, las monedas a la persona con algún tipo de discapacidad visual que está allí a la salida del banco esperando que alguien le contribuya, es moralmente reprochable. Pero además creo que es un delito penal. Y es un delito penal grave que no corresponde en la esfera íntima del poder gubernamental en la Argentina, ¿no? Uno sabe que los hermanos Milei son, de alguna manera, las figuras más convocantes de un circo, que es el circo de poder en la Argentina, ¿no? El circo de los hermanos Milei tiene estos dos personajes, Javier y Karina. Bueno, a Karina la imputan de algo horrible. Hoy decía Dalbón, ojo que los dos son lo mismo, ¿no? No es que existe una Karina sin Milei o un Milei sin Karina, ¿no? No hay Javier sin Karina y no hay Karina sin Javier. Y eso creo que hay que tenerlo presente. Ahora, entre las reacciones de los muchos operadores, bueno, obviamente que Karina va a ser sacrificada, pero es cierto también que aquí hay una familia que son los dueños de una droguería que parece que estaban muy contentos haciendo o cumpliendo el papel de cajeros de este gobierno, ¿sí? O sea, ellos les cobraban a los otros prestadores y ellos repartían la coima. Esta gente tiene mucho poder. Poder en la Argentina quiere decir también mucho dinero. Con ese dinero pueden corromper comunicadores de todo tipo, ¿sí? Porque estos son comportamientos mafiosos. Y hay un periodismo que se dedica tranquilamente a ser contratado por la mafia y desde ese lugar están casi todo el día atacando al kirchnerismo y, por el otro lado, cubriendo y presentando como si fueran hechos normales, hechos totalmente anormales, porque la corrupción debiera ser una anormalidad. Yo no sé qué dice en Homo Argentum este personaje, esta nueva película sobre esto, la verdad que no tengo idea, pero probablemente no apunte a este tipo de situaciones. Quiero decir, se ponga en duda a nuestros curas villeros, pero no a los empresarios corruptos de la Argentina, ¿no? Eso también es Argentina. Pero por supuesto, estos empresarios corruptos tienen también la posibilidad de financiar mordazas
de financiar persecuciones, de no contratar a periodistas, de hacerlos correr la coneja. Digo, hoy en la Argentina, desgraciadamente, son estas mafias las contratantes de un montón de gente talentosa. Y también hay que decir que esta gente provee alternativas, que son los manejos de la crisis. El principal insumo acá es un hecho de corrupción, pero están tratando de correr el eje y no están hablando de lo que, creo yo, se debe hablar, ¿no? Ante un escándalo de coimas hay que hablar de las coimas, de quienes pagaban y quienes las cobraban. Acá se está transformando lentamente, ustedes observenlo día a día, en un escándalo de audios. ¿Quién proveyó los audios? ¿Quién los grabó? ¿Dónde se grabó? El sujeto pasan a ser los audios y no la coima. Es la primera estrategia defensiva que elaboró el gobierno, la están empezando a comprar algunos de los actores de esta escena. Me parece que es bueno advertirlo y también señalar que esta corrupción es una corrupción inherente al modelo, que es una corrupción que tiene que ver fundamentalmente también con la antipolítica. Uno puede llegar al Estado a tratar de hacer las cosas bien, equivocarse, pero acá hay gente que llega al Estado y lo mismo que ha hecho en la actividad privada trata de desplegarlo en el Estado. Y son cosas distintas, ¿no? Son cosas muy distintas. No se llega o no debiera llegarse al Estado para robar, en ninguna circunstancia, bajo ningún punto de vista. Pero anda a explicárselo a alguien que ha hecho del lucro excesivo o de la guita fácil toda su vida, el norte de su vida. Está más difícil todavía, ¿no? La política generalmente quiere poder, ¿sí? Esta gente me parece que sin otra vocación por la política, qué sé yo. Yo no creo que los personajes que acompañan a Milei supongan que su destino es otro más que volver a la televisión en algún momento, en algún tipo de streaming, ¿no? No me imagino que pretendan o quieran seguir haciendo política. Entonces lo que quieren es guita. Esta plata es la que se están llevando. Ahora, si no perjudicaran a los que realmente necesitan y están en una situación de invalidez o en una situación de debilidad, de vulnerabilidad, si realmente no tocaran esa plata, quizá no sería tan grave. Pero eso ya ha pasado todo límite. A la pregunta de si esto se lleva puesto el gobierno, miren, a mí no me gustan esas definiciones que son muy estrimeras, vamos a decirlo, ¿no? Yo veo colegas que todos los días hablan de un tipo de hecatombe, tratando de llamar la atención. Como los dispositivos nos roban la atención, cada día inventan una cosa nueva y distinta. Entonces, si no se cae Milei, se cae Trump, y si no, se cae la luna. Todos los días hay que decir algún tipo de barbaridad para llamar la atención, porque la gente anda distraída, ¿no? Digo, cuando no está enojada, está distraída. Y eso yo no sé si contribuye a un análisis sensato de lo que está ocurriendo. Yo no creo que este gobierno vaya a caer mañana por esto, sinceramente. Algunos están pidiendo el juicio político. Tampoco sé si hay número para un juicio político. Cuando a uno pone un gobierno en una situación así, aparecen los defensores del gobierno, los que van a cobrarle al gobierno, sean gobernadores, senadores. Digo, es no comprender cómo funciona la política, pretender que por el solo hecho de merecerlo el juicio político está dado. ¿Se entiende? La verdad que no, porque esos gobernadores, que en sus provincias también tienen proveedores y que les dan tratos preferenciales a algunos o a otros, en función de hacer caja para elección o lo que sea, son los que van a tener que decidir si levantan la mano cargándose un presidente. Y capaz que no. Capaz que lo cambian por una rotonda, un tramo de ruta, o vaya a saber qué cosa. No, porque si no pensamos que Cuader es la excepción. No, la excepción es un tipo como Mariano Recalde, que cuando le ofrecieron una coima, la rechazó. Esa es la excepción. Y estoy muy orgulloso de decirlo, porque la verdad, Héctor Recalde, Mariano Recalde, a veces están todos en la política, como si fuera la política una cosa. No, hay que rechazar una coima. Crocante, como se dice ahora. Y lo hicieron. Después hay otros que son como Cuader. Entonces, entre Cuader y Recalde, los que creemos que las cosas tienen que ser como hacer como las hizo la familia de Recalde, sabemos que hay mucho Cuader por ahí. Y el que no es un Cuader es un aspirante a Cuader. Por lo tanto, a mí me parece que el juicio político, si bien es merecido, hay causales, no tiene mucho destino en la corta.
porque a veces uno confunde el grado de indignación que tiene con lo que sucede, con las posibilidades de que se concrete alguna transformación o cambio de eso que está pasando y que tanto nos irrita. No es lo mismo. Si todo se midiera por el grado de irritación que me genera a mí, se podría imaginar que el mundo sería otro. Y no, hay que construir, hay que tejer. Yo creo que lo bueno que tiene este escándalo es que a mucha gente le cayó la ficha en relación a que este gobierno es un gobierno corrupto y que así como le saca a los pobres para darle a los ricos, le saca a los discapacitados para darle a Karina. ¿Se entiende? Digo, me parece que eso es como lo más potente que ha ocurrido en relación a este escándalo de coimas. Y cierro con esto. Carlos Menem, ustedes saben, hizo una presidencia que gozó de un voto que le permitió la reelección. Gobernó durante 10 años. Y yo recuerdo que se llenaban páginas y páginas tratando o descubriendo los escándalos, ¿no?, que había alrededor de su figura. De que tenía una rosadita, hasta que se hizo construir una pista, hasta que andaba en la Testarossa y que iba Buenos Aires, Mar del Plata en 1 hora y media, qué sé yo, y que tenía modelos y que bailaba con cosas. Bueno, eso era un aspecto del gobierno de Menem. Muchos asociaban eso a la corrupción. ¿Había corrupción? Sí, claro, había corrupción. De hecho, hay un pueblo entero que voló por la corrupción, o para taparla, quiero decir, ¿no? En Córdoba se acuerdan muy bien de eso. Ahora, quizá lo estructural del modelo de Menem era lo más corrupto, que era robarle el patrimonio público a los argentinos y a través del Plan Brady, creo que era en aquel momento, ¿sí?, dejar que los argentinos tuviesen capacidades estatales y con las privatizaciones hacer un desfalco. Y en cada privatización había una mordida. Yo no sé si era el 3%, del 5%, del 8%, del 20%, la verdad que no tengo idea. Pero eso era lo accesorio, era lo aleatorio. Lo que en un contrato es el inciso, ¿sí? Pero estos gobiernos neoliberales son corruptos de por sí, porque el neoliberalismo es una estafa a la humanidad. Por lo tanto, cualquier gobierno de estas características es corrupto. Ojo con eso, porque cuando a Menem lo señalaban como corrupto decían que Cavallo era bueno. Jorge Fontevecchia se acordará mucho de esto porque esas tapas que hacía tenía que ver con eso, ¿no? Había un sector del establishment que decía, bueno, lo estructural lo tenemos que defender. En todo caso entregamos a Menem, porque aparte no les gustaba, porque Menem tenía en su desfachatez algo de la turba peronista histórica, digamos, ¿no?, que les molestaba, un poco les jodía, porque en el fondo son gorilas también. Ahora, yo creo que esta escena de Milei no debiera agotarse simplemente en decir que Milei es corrupto porque su hermana muerde tal o cual cosa, ¿no? Me parece que esta es una escena que nos tiene que permitir saber que para los que entregan a la patria, aquellos que entregan el alma para entregar la patria, cobran caro. Y le cobran caro a los que menos tienen. Son ladrones, son coimeros, que tienen un sueldo público, pero que esencialmente viven de la plata pública que pueden robar por otras cosas. Por lo tanto, eso me parece mucho más terrible que la escena en sí mismo, que es totalmente horrible también, ¿no?, de que alguien pida o tal cual cosa para sacar un pago o para lo que sea. Eso está muy mal, muy mal. Pero lo que está pésimo es hacerse rico y millonario, primero atacando, privando a gente que necesita de su prótesis, de su medicamento. Eso es imperdonable. Y lo otro imperdonable es entregar a la patria a cambio de plata. Eso, pocas cosas merecen el infierno. Esa es una.